Entonces yo me pregunto, ¿qué había en las cajas? El día que Joan Laporta salió en rueda de prensa a justificar los pagos a Negreira diciendo lo de los informes y que estaban en esas cajas, ¿qué había en las cajas, Joan Laporta? Porque la Guardia Civil dice que informes desde luego no había. Entonces, ¿qué había? ¿De qué estaban llenas esas cajas? ¿Estaban vacías? ¿Estaban llenas de acceso premium al Spotify? ¿Qué había en las cajas? ¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a repasar el demoledor informe de la Guardia Civil contra el Fútbol Club Barcelona por el tema Negreira. Un informe que es absolutamente demoledor, es espectacular. Lo que te voy a enseñar en este vídeo no vas a dar crédito. El Fútbol Club Barcelona está completamente arrinconado. Poco a poco nos vamos acercando a la resolución final y vamos a reaccionar al informe de la Guardia Civil, que repito, es absolutamente demoledor. El Barça está acorralado y no tiene ningún tipo de escapatoria. Ningún tipo de escapatoria. Como te voy a enseñar en este vídeo, después de lo que vamos a ver, difícilmente el Barça puede salir sin una sanción histórica de este tema. Porque es, repito una vez más, absolutamente demoledor. ¿Y sabéis que yo normalmente no os pido nada? Que con el apoyo que le dais al canal y el apoyo que le dais a mi persona es absolutamente bestial y brutal, pero hoy os quiero pedir un favor a todos. Y es que reventéis a likes este vídeo y lo compartáis todo lo que podáis. Porque este vídeo tiene que llegar a cuanta más gente mejor para que todos sepan la verdad. Y todos sepan que el Fútbol Club Barcelona en los últimos 20 años ha estado jugando con otras reglas, ha estado jugando con red de seguridad y ha tenido a todo el estamento arbitral a su favor, con todo lo que ello implica. La etapa más gloriosa a nivel deportiva del Fútbol Club Barcelona aquí en España es una mentira. Todos esos títulos están manchados, todos esos títulos están comprados, como te voy a enseñar en el informe a continuación. Así que me gustaría pediros, por favor, compartid este vídeo todo lo que podáis, dadle a like todo lo que podáis para que lo vea cuanta más gente mejor, para que todos sepan la verdad, para que la verdad salga a la luz y sepan que el Barça es un club corrupto y un club que compró árbitros de manera completamente brutal para recibir un beneficio deportivo. Ampliatorio, efectivamente, y lo que vamos a contar son las conclusiones de ese informe, que el titular que deja básicamente es que se amplía de 7,3 a 8,3 millones de euros los pagos que habría realizado el Fútbol Club Barcelona directa o indirectamente a Enrique Negreira. Ojo, primer punto importante. Fijaos, casi no hemos empezado y ya tenemos el primer punto aquí importante. Ya no son 7,3 millones. Ya la cuenta va por 8,3 millones. No son 7,3 como veníamos diciendo en el canal, pues desde que se está cubriendo esta información, ya va por 8,3 millones y lo que te rondaré morena. Porque esta investigación todavía no ha terminado. Y sé que todos, amigos y amigas, tenemos muchas ganas de que esto termine. De que el Barça se siente en el banquillo de los acusados, todos los presidentes corruptos que han tenido, de que la justicia se imponga, de que el Barça pague por todos los delitos que ha cometido. Sé que tenemos muchas ganas, pero esta es una investigación muy difícil, amigos y amigas. Hay muchas personas implicadas, hay una trama tremenda, hay pantallas, empresas, sociedades, cuentas bancarias, dinero negro que hay que rastrear. O sea, esto no es sencillo. Pero esto lleva muchísimo tiempo, pero el Barça está cada vez con el agua más al cuello, como te voy a demostrar. Como vamos a ver en este vídeo a continuación, está cada vez más arrinconado. Y por mucho que todos tengamos muchas ganas de que se sienten en el banquillo de los acusados, tenemos que ser pacientes, tenemos que echarle todavía un puntito más de paciencia, pero cada vez está más cerca de que todo salga a la luz, cada vez el Barça está más arrinconado y después de este informe que estamos empezando a ver, no tiene ningún tipo de escapatoria. Vamos a continuar. Este es el personaje, Alex, del que te quería hablar, José Martínez Alfonso, que es una persona muy cercana, muy próxima a Enrique Negreira. Era su juez de línea durante muchos años, amigo personal, y es la persona que, según la investigación, llevaba los fajos de billetes desde la sede de sus empresas hasta el banco. Todo ese dinero, ese capital que provenía del Fútbol Club Barcelona, hasta 7,3 millones de euros. Y lo que deja la Guardia Civil bien claro es que, además de esos ingresos, él también trabajaba para el Comité Técnico de Árbitros, para la Federación Española de Fútbol, como informador arbitral. Unos ingresos de 6.142 euros, pero básicamente lo que deja claro es que, al mismo tiempo que estaba cobrando el Fútbol Club Barcelona, estaba realizando informes arbitrales
en los que básicamente pues puntuaba a los árbitros y con esas calificaciones luego se decidían los ascensos, los descensos, las internacionalidades, quién iba a la Eurocopa, quién iba al Mundial, en fin, era uno de esos. O sea, ojo porque tenemos nuevo actor principal en la trama de Enríquez Negreira y el Fútbol Club Barcelona. Un actor principal del que no habíamos tenido constancia hasta ahora. Por eso os estoy diciendo que esto es una investigación difícil, es profunda. Cada día salen personajes nuevos, cada día sale un dinero nuevo que rastrear, etcétera, etcétera. Tenemos un nuevo personaje que es José Martínez Alfonso. José Martínez Alfonso, que lo tenéis ahí en pantalla, linier cuando Enríquez Negreira estaba en activo como árbitro aquí en España, y cuando Enríquez Negreira dejó de estar en activo, pasó a ser su hombre de confianza dentro de la Federación Española. Pasó a ser algo así como una especie de brazo derecho, mano derecha de Enríquez Negreira, que a su vez era también su testaferro, una especie de testaferro para ingresar todo ese dinero líquido que Enríquez Negreira, o la mujer de Enríquez Negreira, o el hijo de Enríquez Negreira recibían del Fútbol Club Barcelona, y este testaferro, este José Martínez Alfonso, era el encargado de coger las bolsas de billetes y llevarlas al banco para ingresarla en la cuenta bancaria que correspondiese, ¿no? Además, y mientras esto ocurría, este señor, José Martínez Alfonso, trabajaba también para la Real Federación Española de Fútbol, puntuando árbitros, calificando árbitros, y era, entre otros, el que decidía los árbitros que subían de categoría, los árbitros que bajaban de categoría, los árbitros que se convertían en árbitros internacionales que España promocionaba para que arbitrasen en mundiales de la FIFA, en Eurocopas de la UEFA, incluso a nivel local aquí en España le daban partidos importantes, clásicos, finales de Copa del Rey, finales de la Supercopa de España. O sea, un hombre importante, un hombre relevante dentro de la Real Federación Española de Fútbol y a su vez mano derecha de Enríquez Negreira. Lo digo, porque estamos a nada de que otra vez los mamporreros que tiene la Real Federación Española de Fútbol en los distintos medios de comunicación, y te estoy mirando directamente a ti, Isaac Fouto, estamos a esto de que nos digan ahora de nuevo de que este señor José Martínez Alfonso no pintaba absolutamente nada, porque nos van a intentar vender de nuevo que, como Enríquez Negreira, este José Martínez Alfonso nadie sabía quién era, no asistía a ningún tipo de reuniones y que poco menos que era el que llevaba los cafés allí a los altos directivos. Pero sin embargo, es un tipo que decidía ascensos, descensos e internacionalidades de árbitros y que además también cobraba 6.000 y pico de euros de la Real Federación Española religiosamente cada mes, ¿no? Lo digo por eso, para que luego no vengan a contarnos milongas, porque estamos a esto de que aquí en España empiezan a salir, pues eso, todos los mamporreros de la Real Federación en los medios a decir que no, los Iturralde González de la vida y los Fouto de esta gente, ¿no? Bueno, no, este tipo no pintaba absolutamente nada, ¿eh? Veréis cómo estamos a eso de que pase. Venga, vamos a continuar. Tremendo, tremendo. Informadores de la Federación Española de Fútbol. Por este asunto le preguntan precisamente a Rubinos Pérez, el adjunto del Comité Técnico Arbitral, y él llega a decir incluso que no sabía quién era esta persona y que suponía que le habían nombrado desde el Comité Técnico de Árbitros en Cataluña, pero directamente decía que no sabía quién era este hombre, José Martínez Alfonso, una persona de la máxima confianza de Enríquez Negreira. Sale un nuevo protagonista en todo este lío. Y luego todo ese dinero, el informe refleja muy bien hacia quién va destinado. Y básicamente es a Enríquez Negreira, a su mujer, que llegó a acumular un capital de 3 millones de euros, a sus hijos y luego a las personas de confianza, José Martínez. Eso de los 3 millones de euros en la cuenta de la mujer de Enríquez Negreira todavía no han sabido justificarlos. Es importante que lo sepáis. Todavía dentro de la trama fueron llamados a declarar por estos 3 millones de euros y no supieron justificar de dónde aparecían esos 3 millones de euros. Se pusieron a rastrearlos y la mujer de Enríquez Negreira no supo decir de dónde venía esos 3 millones de euros. No, es que el chiste se cuenta solo. Alfonso y a su secretaria. Básicamente el dinero se repartía entre el núcleo de confianza de José María Enríquez Negreira. Y si os parece, pasamos a las conclusiones de ese informe, que lo que vienen a reflejar básicamente pues es toda una técnica defraudatoria que se llevó a cabo, típica de casos de corrupción, para buscar la opacidad. En todas las casos de corrupción hay un corrupto y un corruptor. Claro. Alguien que paga y alguien que recibe y que hace algo a cambio. En este caso, esa técnica defraudatoria y esos delitos se atribuyen tanto al Barça como a Enríquez Negreira. Estamos hablando de corrupción en los negocios, estamos hablando de administración desleal, estamos hablando de delitos fiscales, es decir, hay varios delitos que se están investigando, varios delitos de corrupción, y en este caso, bueno, pues se atribuyen tanto al pagador
como al que cobra. Hablas de entramados. Lo que hay que ver, evidentemente, es si se hace algo a cambio de todos esos pagos. ¿Qué más, Alfonso? Conclusiones del informe, básicamente. Bueno, por ejemplo, dice que la magnitud y frecuencia de todos estos pagos, que se realizaban tanto en cheques como en efectivo, apuntan a una posible intención deliberada y fraudulenta de obtener beneficios no justificados. Es decir, esos pagos a Enrique Negreira no tenían una justificación legal. Se han intentado justificar en algunas etapas en concreto con informes, sobre todo en la etapa de Bartomeu, era donde más informes se habían encargado, sobre todo al hijo de Enrique Negreira, pero recordaréis que todos esos informes se dijo que eran verbales, que intentaban justificar todos esos pagos, pero la Guardia Civil no ha encontrado evidencias y el Fútbol Club Barcelona no ha podido aportar esos informes. Bueno, y aquí es donde llegamos al punto álgido. Aquí es donde llegamos al quid de la cuestión. Este es el meollo de todo este asunto de la trama de Negreira. La Guardia Civil concluye que no puede dar fe de la existencia o de que hayan existido los informes. Es decir, Joan Laporta, que desde que estalló todo este tema, lleva diciendo que han estado pagando 20 años por recibir unos informes técnicos sobre árbitros, la Guardia Civil no puede dar fe de que esos informes hayan existido. Entonces yo me pregunto, ¿qué había en las cajas? El día que Joan Laporta salió en rueda de prensa a justificar los pagos a Negreira diciendo lo de los informes y que estaban en esas cajas, ¿qué había en las cajas, Joan Laporta? Porque la Guardia Civil dice que informes desde luego no había. Entonces, ¿qué había? ¿De qué estaban llenas esas cajas? ¿Estaban vacías? ¿Estaban llenas de acceso premium al Spotify? ¿Qué había en las cajas, Joan Laporta? Porque viene bien recordar, refrescaros la mente, a todos aquellos que no os acordáis lo que sucedió en aquella rueda de prensa. Aquella rueda de prensa, los medios que había invitados para poder hacer preguntas sobre este tema eran todo medios afines al Fútbol Club Barcelona. No había ningún medio imparcial, no había ningún medio, porque todo esto estaba orquestado, todo esto estaba dirigido, todo esto estaba organizado para que nadie hiciese ninguna pregunta incómoda. Todo estaba absolutamente pactado. Los medios que se dieron cita para hacer preguntas en esa rueda de prensa / teatro de Joan Laporta del Fútbol Club Barcelona son El Sport y El Mundo Deportivo, prensa del Fútbol Club Barcelona, estaba por allí Culemanía, estaba por allí el 10 del Barça, estaba por allí Víctor Palacios, estaba por allí Adrián de Más que Pelotas. Tú me dirás a mí la purrela que había allí metida y las preguntas que podían llegar a hacer, todas pactadas, todas dirigidas a que aquello fuera baño y masaje. Baño y masaje, porque un medio no afín al Fútbol Club Barcelona o un medio más imparcial en búsqueda de la verdad, con un periodista íntegro que quiera saber o descubrir la verdad, hubiera preguntado, bueno, si la Guardia Civil concluye que no hay informes, que no han aparecido por ningún sitio, ¿con qué fin se pagó a Negreira, Joan Laporta? ¿Por qué usted, Joan Laporta, personalmente le cuadriplicó el sueldo a Enríquez Negreira? ¿Dónde están los informes? ¿Qué hay en esas cajas que usted dice que hay informes? ¿Cómo explica usted, Joan Laporta, que la mejor etapa deportiva del Fútbol Club Barcelona en España coincida en tiempo y forma con esos pagos a Enríquez Negreira? ¿Sigue el Barça pagando a algún alto cargo de la Real Federación Española de Fútbol después de que Enríquez Negreira cesase su actividad? ¿Cómo justifica usted, Joan Laporta, la aparición de 3 millones de euros en la cuenta bancaria de la mujer de Enríquez Negreira que no saben justificar la procedencia? ¿Ve usted normal que el hijo de Enríquez Negreira acompañase en su coche particular a los árbitros que iban a pitar en el Camp Nou del hotel al estadio a darle instrucciones? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que un youtuber serio, eso es lo que un medio de comunicación serio hubiera preguntado aquel día. No que el resumen de aquella rueda de prensa fue que la culpa es del Madrid, que el que compra árbitros es el Madrid, que el mal de todo el mundo entero y del fútbol es el Real Madrid y que el Real Madrid es un club franquista. Y los Víctor Palacios, el 10 del Barça, el Adrián de la Vida, el Sport, el Mundo Deportivo, etcétera, todos allí dando palmas con las orejas y todos allí, este es mi presidente, este es el que me representa, para que os deis cuenta de la purrela que hay metida allí en el Fútbol Club Barcelona. Más características. Apertura masiva de cuentas bancarias. Otra típica actuación cuando se quiere, evidentemente, intentar que ese rastro del dinero no quede constancia y, por tanto, buscar la opacidad. Nombre de numerosas sociedades, también sociedades
interpuestas con las que, bueno, pues había todo un entramado, lógicamente, para que Hacienda no detectara todos esos pagos. Movimientos circulares de fondos entre cuentas que dificultan el seguimiento del flujo real de los mismos. Otra característica típica, pues en los casos de corrupción y en todo este tipo de entramados societarios, que lo que buscan básicamente pues es que Hacienda no te pille y que poder hacer esos pagos sin que se sepa exactamente para qué son. Bueno, todas las características que va enumerando el informe de la Guardia Civil en sus conclusiones: ausencia de transparencia en las relaciones entre las entidades implicadas, viene a decir también, por ejemplo, un patrón transnacional sin un aparente sentido económico lícito, es decir, que no están justificadas todas esas transferencias de capitales, que no se correspondían con una serie de servicios que pudieran justificarlas, y básicamente pues es lo que dice la Guardia Civil para Alfonso, abundando en esa tesis de que estos actos evidentemente no tenían justificación, esos 8,3 millones de euros que el Barça le pagó a Enrique Negreira entre 2003 y 2018. Una cosa absolutamente tremenda y una cosa absolutamente demoledora, como habéis podido comprobar. Vamos a ir entrando ya en la recta final de este vídeo. Quiero mostraros, para que veáis lo que sucedió en aquella época, ¿no? Mientras los pagos estaban en activo, quiero que veáis el saldo arbitral del que disfrutó el Barça en aquella época, y también vamos a ver lo del tema de los títulos, para daros a ver, para daros a entender una vez más que el Barça pagó por recibir un beneficio deportivo, y diré más, añadiré, le fue muy bien. Le fue muy bien después de lo que te voy a enseñar. Fíjate, las sorprendentes estadísticas arbitrales del Barça en el periodo 2016-2018, cuando todavía se estaba pagando. Fíjate, 33 penaltis a favor y solo 3 penaltis en contra, en el lapso de tiempo que va desde el 16 hasta el 18. Además, en el 15-16, en un total de 38 partidos, 19 penaltis a favor, récord absoluto en la Liga Española. Nunca nadie, ningún equipo había tenido tantos penaltis a favor en una liga. Lo hizo el Barça, por supuesto, en tiempo pagando a Enrique Negreira, pero es que además estuvo 59 partidos sin una expulsión en contra, también récord absoluto entre octubre de 2015 y abril de 2017. ¡Ojo! ¡Ojo! No que no hicieran faltas, no que no merecieran la expulsión, no, que los árbitros se hacían los suecos y le perdonaban la expulsión, no que no hicieran faltas. Y luego también 78 partidos sin un penalti en contra, también récord aquí en España desde febrero de 2016 hasta marzo de 2018. Repito, no que no cometieran un penalti. No, que lo cometían, pero que el árbitro no lo pitaba, que era peor todavía. Luego tenemos también estos datos de Pedro Martín, que es el que lleva los datos, me parece que es en la COPE con Paco González, en tiempo de juego me parece que es con el que trabaja Pedro Martín. Bueno, pues saldo de penaltis y expulsiones del Barça en las 3 ligas con los pagos investigados a Enrique Negreira. Fíjate, 33 penaltis a favor, solo 3 en contra, 23 expulsiones a favor, solo 4 expulsiones en contra. Y sin embargo, saldo en las últimas 5 ligas ya sin pagos, 31 penaltis en contra, a favor, 19 en contra. Fíjate que se han multiplicado los penaltis en contra de manera exponencial. Los a favor más o menos se mantienen, 33-31, pero los en contra, fíjate, de 3 pasamos a 19. Y luego tenemos expulsiones a favor, 24 por 23, eso más o menos se mantiene, pero fíjate las expulsiones en contra, de 4 a 20, es completamente demoledor, y de verdad que el que no lo quiera ver se tiene que poner gafas. Es absolutamente increíble cómo ha variado el arbitraje del FC Barcelona desde que pagaban hasta que han dejado de pagar. Y vamos a terminar con esto de los títulos del FC Barcelona. Fíjate, desde 2001 hasta 2018, como yo te pongo ahí, y ojo, que se tenga constancia. Que se tenga constancia, porque esto es lo que se sabe de momento, lo que se está investigando, porque lo otro ha prescrito y no sé qué historia para no dormir. Pero que se tenga constancia desde el 2001 hasta el 2018. Ganó 10 ligas de un total de 17. 10 ligas de un total de 17 y ojo, además tiene 27 en total, o sea que el Barça en ese periodo de tiempo ha ganado prácticamente más de un tercio de las ligas que tiene en total. Gana también 6 Copas del Rey de un total de 17 posibles, de 31 Copas del Rey que tiene en total, y luego gana también 8 Supercopas de España de un total de 17 posibles, prácticamente la mitad de las Supercopas de España, y tiene 14 en total, o sea, más de la mitad de las Supercopas de España que tiene las ha ganado en ese periodo. Repito, como conclusión final, bueno, pues esto cada vez le queda menos para salir todo a la luz. Esto cada vez está más arrinconado el FC Barcelona. Este informe es completamente demoledor. Todo lo que no sea que al FC Barcelona le retiren los títulos y pierda la categoría será una derrota del fútbol.
El fútbol español ahora mismo está en un momento muy delicado y tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, de quedar impune, de hacer una buena limpieza y todo lo que no sea descender al Barça de categoría. Un descenso en toda regla por haber hecho trampas. Más, quitarle todos esos títulos ganados, manchados, robados en la época en la que estuvo pagando Enrique Negreira será un fracaso no solo para los del Madrid, no solo para los del Valencia, los del Betis, será un fracaso para el mundo del fútbol. La corrupción habrá ganado. Para que esto quede medianamente bien resuelto, al Barça tiene que caer con absolutamente todo. Tienen que descenderlo y tienen que quitarle todos los títulos conseguidos en esa etapa. Todo lo que no sea eso habrá sido una derrota para el fútbol. Así que bueno, amigos y amigas, como os he dicho antes, dadle cariño a este vídeo, dadle like, compartirlo todo lo que podáis para que llegue a cuanta más gente mejor, para que cuanta más gente sepa la verdad. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.